Continuamos con nuestra cuarta temporada de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com que nos permite verificar el desarrollo territorial, el desarrollo federal, el instrumento, la bioeconomía como una transformación de productos locales, agregando valor, agregando oportunidades de trabajo, asentamiento poblacional y múltiples actividades vinculadas al mismo. Cuando nosotros recorremos el país, actores fundamentales son los intendentes, los que están más cerca de la gente, y entonces en este caso vamos a tener la oportunidad de la visita del intendente general Viamonte, cuya capital es Los Toldos, que a veces hay cierta confusión en los nombres. Así que bueno, muchas gracias, Franco, por estar hoy con nosotros. No, un gusto estar acá, Fernando, muchas gracias por la invitación. Sí, esa particularidad de Los Toldos es por las tolderías que existían, porque hay una comunidad mapuche que fue la primera que se asentó, y la autonomía primero se declara llamando Los Toldos al distrito, pero 2 años después se cambia. Por eso es la confusión que se ha dado y que ha quedado en la historia de la provincia. Bueno, contanos dónde están Los Toldos y cuáles son las actividades principales que despliegan. Bueno, Los Toldos tiene 215.000 hectáreas, está a 300 kilómetros de la capital federal, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 22.600 habitantes y ha estado en la línea de frontera de la lucha contra aquellos malones, contra los indios, que partes de ellos, bueno, estuvieron trabajando con el Ejército Nacional y parte no, así que bueno, es parte del desarrollo también y de la historia de la provincia de Buenos Aires. Hay cierta identidad y todavía una población importante, ¿no? Descienden de aquellos mapuches que, habiendo venido de Chile, se asentaron en la zona. Dijiste una palabra clave, que es identidad, porque, como vos decís, parte de nuestra historia tiene que ver con los mapuches. En el último censo, más del 10% de nuestra población se reconoce con antepasados mapuches. Nosotros creemos que el 25-30% tiene algo de sangre mapuche de la gente que vive en Los Toldos, por lo cual es mayor. Pero bueno, esto tiene que ver con cuestiones históricas de haberlos desplazado, dejados, de lado. Creo que estamos en una etapa de la humanidad, del mundo, porque uno lo puede ver al revés, de resignificar historias propias. Y uno de los objetivos nuestros ha tenido que ver con eso, ¿no? Con nuestra identidad. Y hablo de la identidad porque no es una cuestión menor ni teórica, sino porque la identidad después permite mostrar hacia afuera quién sos. No solamente mostrarlo con orgullo, por una cuestión de ego, sino por una cuestión hasta productiva. Porque desde mostrar tu lugar como espacio en el mundo, te lleva también a invitar al resto a que venga a conocerlo, y parte del turismo, que un poco recién nombrabas, tiene que ver con el turismo que se puede desarrollar a partir de las identidades que uno tiene, y bueno, General Viamonte tiene mucho de identidad cultural. Por eso en estos años hemos fortalecido nuestra identidad para primero reconocerla a nosotros y después mostrarla al resto del país. Bueno, contanos alguna de esos emprendimientos que tienen, muchos de ellos, una base agro, ¿no es cierto? Que ha generado productos que antes eran commodity y hoy pasan a tener marca, identidad, tal como dijiste, y entonces eso tiene otro valor, otro precio. Sí, bueno, vos en la introducción algo dijiste que tenía que ver con los municipios, ¿no? ¿Cuáles eran hoy por hoy, las cosas que llevaban adelante los municipios y cuánto se esperaba? Si nos ponemos a pensar hasta hace 40 años, con que barriera, tuviera limpio el pueblo, alcanzaba. Se fueron acrecentando Pode los árboles y lo pinte de blanco los troncos, ¿no? Eran las actividades. Tal cual. Que tenga la plaza linda, una florcita. Esto ha cambiado muchísimo y cada vez se le pide más al municipio. Pero acá hay una lógica que ha cambiado mucho y tiene que ver con la cercanía, que es muy positiva, porque la cercanía con las autoridades demandan mucho más, y ante la falta de cercanía de los gobiernos provinciales y nacionales, el que tenés más cerca es ¿quién? El intendente. Entonces todo se les reclama a ellos. Y uno de los primeros temas para hablar de desarrollo de cualquier municipio tiene que ver con qué resuelve cada uno de los estamentos, el municipio, la provincia y la nación. Y al municipio se le está pidiendo hasta desarrollo local, fomento
qué hacemos con el empleo, cuestiones que tenían que ver con la macroeconomía, cuestiones que tenían que ver con desarrollos económicos que podían impulsar hasta las provincias, pero se los piden a los municipios. Sí, desarrollo social, educación, salud, bueno, el entramado cada vez más complejo. Esto es total, es total. Entonces, yo digo, qué bueno de que se le pida a los municipios, lo que sí tiene que ver la otra cara, que es que los municipios tengan cada vez más recursos. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires tenemos una dificultad que es la coparticipación nos ha quedado relegada porque la provincia de Buenos Aires participa en el 40% de la producción nacional, pero recibe el 20%. Y en eso significa que los municipios, que recibimos una parte de esa coparticipación, estamos recibiendo la mitad de lo que tendríamos que recibir. Yo no digo con esto dejar de lado la mirada nacional, porque la tiene que haber en la coparticipación y en el desarrollo del resto de las provincias, pero sí tiene que haber una rediscusión. Y creo que esto es parte del problema. En los últimos... Si acá vos tenés un sistema en el cual hay una concentración de localidades como la de ustedes que van al gobierno nacional y después cuando ves en la provincia hay se vuelca mucho de los recursos al conurbano, ¿no? Entonces hay una doble Nelson que complica, ¿no? Sí, es que tenemos una mirada muy cortoplacista en la Argentina en general. Y esa mirada cortoplacista que llegó a los estamentos, al Estado y en particular a quienes han estado gobernando los poderes nacionales y provinciales, que miraron, donde hay más población, donde ganamos votos, ahí va la plata. ¿Y dónde fue más? En el conurbano, que tiene una lógica de desarrollo industrial por una etapa de la Argentina, pero que después eso se terminó fomentando, creciendo y colapsa. Entonces, digo, se le pide mucho al municipio. ¿Y qué es lo que hoy podemos hacer? Bueno, ayudar a repensar la Argentina y la provincia. ¿Cómo? Entendiendo que cada vez la capital federal y alrededores, el conurbano, todo el AMBA, cada vez es más grande, lo que tenemos que hacer es parar la sangría de que la gente que vive en el interior se vaya a esos lugares. Por lo cual, lo primero que hay que hacer es que estén las condiciones dadas para que en el interior la gente se quede. Ustedes han logrado un crecimiento poblacional interesante en los últimos años, ¿no? Sí. Muy por encima de la media. Sí, la verdad que sí. Pero también estamos a 300 kilómetros de la capital. Diferente es localidades que están a 1000 kilómetros o a 2000 kilómetros de la capital. Entonces, la falta de un proyecto nacional y a veces de proyectos provinciales que realmente crean en la federalización hacen que la gente busque su porvenir, su futuro, su crecimiento en los lugares donde están más desarrollados, principalmente en el AMBA y después en lugares de grandes concentraciones, el Gran Rosario, Bahía Blanca, digamos, localidades donde uno ve que tiene otro crecimiento mucho más importante. Entonces, digo, lo primero que hay que hacer, que lo podemos hacer a nivel local, pero digo, que es una materia pendiente, es tener una planificación de la provincia y de la nación. Tenemos que tener una planificación de qué provincia queremos, si es una provincia que queremos que siga creciendo el conurbano o queremos que se desarrolle de manera mucho más integral. Para eso hay que asignar recursos, pero primero hay que asignar planificación, hay que planificar. ¿Hasta dónde va a crecer el conurbano? ¿Cuándo nos vamos a preguntar eso? ¿Cuándo vamos a empezar a generar algún debate para ver y respuestas con los municipios hasta dónde van a crecer? Porque yo creo que hasta los mismos intendentes es difícil gobernar esos lugares. Sí, claro. La solución no es... Muchas de esas intendencias son más grandes que provincias, ¿no? En términos poblacionales y de punto de vista social peor, ¿no? Totalmente. La Matanza es más grande que la mayoría de las provincias del país. Entonces, es ingobernable. Y yo creo que tampoco a ellos le quedan tranquilos con esta cuestión, ¿no? Con que se desarrolle. Entonces, si no existe una planificación, es muy difícil poder desarrollarlo. Para esta planificación tendríamos que tener algunos puntos resueltos de manera institucional y política. Y tiene que haber una política pública que se discuta entre todos los partidos políticos. El problema es que todavía existe esa mirada de corto plazo donde cada uno busca cómo resuelvo lo mío y cómo gano elecciones. Entonces, estamos teniendo una clase política a nivel provincial y nacional que piensa en el corto plazo y una clase política más territorial que dice cómo resolvemos estos problemas. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuáles son los impactos que han logrado con nosotros, tu visión que es distinta de la habitual, ¿no?
Primero, proyectos a largo plazo. Desde plantear un hospital municipal para los próximos 50 años, proyectando una población duplicada y proyectando las necesidades de la población para que se quede ahí, y lo mismo el desarrollo territorial. ¿Hasta dónde van a crecer cada una de nuestras localidades? Hacer una circunvalación y proyectar para que el privado sepa hasta dónde se va a poder construir, porque más allá de eso no va a haber servicios públicos. Entonces uno le da certeza al privado que dice, bueno, acá compro un terreno, acá me hago mi casa porque algún día va a llegar la cloaca y el gas. Porque si eso el Estado no lo dice, después el privado compra un terreno mucho más allá de donde algún día va a llegar la cloaca y se va a sentir siempre insatisfecho. Por otro lado, eso permite de que uno planifique hasta dónde tienen que haber los desagües, hasta dónde va a haber cordón cuneta, dónde va a haber asfalto, que eso lo que hace es que todo el mundo mantenga una misma calidad de vida. Porque si vos tenés en una ciudad una parte que está asfaltada y que el día que llueve, la abuela puede ir a visitar al nieto, el padre puede ir al trabajo, y después tenés una persona en el barrio que está tan embarrada las calles y está a 10 cuadras que ni siquiera llega el remis, el taxi, el día que llueve, para poder ir a trabajar o para llevar a su chico a clases, lo que te hace es generar una disparidad enorme dentro de la población, y eso genera después enojos, violencias, y creo que lo que uno busca en una comunidad es de que todos tengamos primero partamos de un mismo nivel de calidad de vida. Después, por supuesto, las diferencias económicas resurgen en cada uno, pero por lo menos que tengamos un mismo estándar de vida. En eso lo hemos llevado adelante. Queremos dejar justamente atrás calles de tierra y dentro de eso acompañar también un desarrollo social en las casas. Que no existan más casas con pisos de tierra o que no tengan el techo donde se les llueve todo, porque digo, eso también te hace a la calidad de vida que tenés. Claro, ahí ese enramado de calidad de vida también involucra el trabajo, ¿no? El tener puestos de trabajo y desarrollo y actividades económicas. ¿Ahí cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los rasgos diferenciales que tienen y que podés mencionar, ¿no es cierto? Mira, la principal actividad es agropecuaria, que ocupa el 50% aproximadamente de nuestro producto bruto. Después, el comercios y servicios. Lo que sucede es que los profesionales que van a estudiar a universidad después se terminan yendo por la falta de trabajo. Entonces, acá hay que generar un proceso económico mucho más complejo. Y desde ese lugar es donde encontramos en un punto el techo. Entonces dijimos, bueno, dado que la macroeconomía no va a desarrollar nuestro lugar, ¿en qué podemos ayudar? Por un lado, potenciamos lo que ya existía, como por ejemplo, muchos conocerán el queso de los toldos, el Festival del Queso, que eso sirvió para que... El Gouda, con alguna familia que lo trajo, la fórmula durandesa, ¿no? Después, si querés, contarnos un poquito de eso. En eso potenciamos un producto que existía y de mucha calidad, pero que tenía bajo valor y que ni siquiera lo comíamos nosotros porque no lo encontrábamos. Hoy hubo una, entre comillas, sustitución de importaciones como se hace a nivel nacional. Bueno, esa sustitución de producto a nivel local. Dejamos de comer ese queso que venía de las grandes empresas para comer nuestro producto, que es de mucha más calidad, y además eso generó que el productor venda ese producto más caro. Digo, gane esa ganancia mayor, también comercial, digamos, no solamente que lo distribuya. Entonces, eso genera más riqueza para el productor local. No vende queso mayorista, vende un queso más cerca del consumidor local, con lo cual y de alguna manera también juega con la identidad, ¿no? Es totalmente parte de nuestra identidad. Entonces, es parte de lo que hemos enfocado en mostrar la ruta del queso y generar todo un espacio de eso, porque era algo que existía. Digo, hay mucha potencialidad en lo que existe y creo que esa es la falta de identidad que a veces tenemos. Yo siempre pienso, los toldos, vos tendrías que entrar a los toldos y tendrías que tener todas las casas con un tipo de toldería. Porque si no, ¿dónde reconoces la diferencia? Porque los toldos era reconocido porque la gente pasaba por un camino de tierra, ¿no? Para pasar por medio de la provincia, y allá están las tolderías de los mapuches. Y eso sería una forma de tener una identidad, porque si no pasás por cualquier pueblo, ¿y cuál es la diferencia? Porque lo que existe con la globalización es el mismo tipo de identidad, terminás viendo las mismas casas, los mismos tipos de construcción, los mismos tipos de calle, y en vez de diferenciarte con tu propia identidad, te terminás unificando en un mismo sentido. Digo,
eso tiene que haber una vuelta de tuerca. Ahora, con toda esa identidad, vos me preguntabas hace un rato, ¿qué hicimos? Sabemos que llegamos a un techo de nuestra producción local y de fortalecerla. Ahora, si no hay un proyecto regional es imposible, entonces empezamos a avanzar con un proyecto regional. Y creemos que la única manera de crecer es que podamos interconectarnos. Nosotros estamos alrededor, somos el distrito más chico de una región que tiene alrededor Junín. Importante que está ahí al lado, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay? 50. 50 kilómetros. Bragado. Claro. 9 de julio y Lincoln. Todas están a 50 kilómetros. Sí. Ahora, solamente nos une una ruta, que es la 65, que une Junín, Los Toldos y 9 de julio. Pero Lincoln y Bragado, que también están a 50, están en camino de tierra. Nosotros propusimos al gobierno provincial de que asfalte la ruta existente en tierra para unir Lincoln y Bragado, porque entre los 5 distritos tenemos más habitantes que 2 provincias argentinas. Y si nosotros pudiéramos lograr que los 5 distritos vendan los productos, nos vendamos los productos nuestros, dejamos de comprar hacia afuera, compramos lo nuestro que es de mayor calidad y potenciamos regionalmente nuestra economía. Esto no es de que ninguna empresa venga a Los Toldos, cada una que mantenga su identidad, sino tiene que ver con una nueva comunicación y generar una regionalización económica real, donde fortalezca lo tuyo. Porque si no, nosotros terminamos teniendo productos, capaz que del conurbano, en vez de tener productos que capaz que se hacen en Bragado. Y esto es parte de la sustentabilidad y de tener una nueva mirada de la economía, de aprovechar lo que ya existe. Y después lo que sobra o lo que necesitamos producir más, sí venderlo hacia afuera. Pero digo, en esto es lo que te decía de la falta de mirada provincial sobre potenciar las regiones económicas. Entonces, como este es un país tan extenso y tenemos tanta abundancia, yo creo que todavía no entendemos la necesidad de eficientizar todo lo que tenemos y perfeccionarnos en eso. Digo, ¿y sabes con qué ejemplo claro lo ves? Con las banquinas. Hay países en el mundo que se construyeron en arena, en el desierto. Y nosotros tenemos kilómetros y miles de kilómetros en banquinas sin producir nada. Digo, es la abundancia. Entonces, creo que es una etapa donde tenemos que mirar todo esto, ¿no? Entre las actividades que pueden promover la parte económica está el turismo, ¿no? Las visitas de personas que, bueno, hacen su recorrido, gastan en gastronomía, hostelería eventualmente, etc. Y bueno, por lo que estás diciendo, Los Toldos tiene una identidad. Debemos decir también que en términos históricos allí nació Evita, ¿no? Esto que creo que está la casa del nacimiento de ella. Digamos, todo esto conforma un mix que, no sé, hay algunos otros atractivos. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto? Mirá, en el 19 inauguramos la Casa Museo a Perón, que se hizo a través de la provincia. Yo vengo de una identidad radical, pero eso no implicó no entender la necesidad de mostrar ese lugar y de potenciarlo. ¿Por qué? Porque es algo nuestro. O sea, excede las ideologías. Después cada uno hará lo que sea dentro del cuarto oscuro, son indistintas. Creemos que, bueno, ese por supuesto que ha sido el primer potencial porque ha venido gente de Europa a conocer y es algo a fortalecer. Y después tenemos otras dos cuestiones. Primero, la tribu, justamente esta comunidad mapuche, que si bien en los últimos años se viene viendo la parte negativa de aquellos grupos mapuches violentos, en realidad la comunidad mapuche es totalmente pacífica y allá estamos totalmente integrados. Es más, ya casi una falta de respeto decir que estamos integrados, porque en realidad claro, ni hace falta decirlo, claro, pero sí capaz que para el de afuera. Entonces, bueno, potenciar eso e identificarnos, tanto es así que se aprobó el año pasado la creación del cementerio histórico, porque vos sabés que existía un cementerio histórico mapuche, y se le dio identidad por primera vez en la historia, así que es el primero en la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos trabajando con las comunidades en cómo eso se va a administrar. Y la verdad que el trabajo es muy positivo, aún con todas las diferencias de opiniones, es muy positivo y se puede trabajar muy bien. Y después, bueno, esto que decíamos hace un rato, que era la ruta del queso y las queserías, que hace más de 60 años que existen, gracias a un monasterio que vino de Suiza. ¿No? Sí. ¿Benedictino es? Benedictino, sí.
con monjes que toman la decisión de vivir toda la vida ahí y producen queso. Bueno, con tambo propio. Hay buena picada ahí para recorrer. Muy buena. También hay algo de cerdo, ¿no? Me parece que están haciendo cosas, ¿no? Sí, hay mucha producción de queso. Tenemos además, ya ni te diría un emprendimiento, sino además un trabajo de hace años donde una empresa tiene la mayor producción porcina de todo el distrito y te diría de gran parte de la región. Así que la verdad que el crecimiento en todo lo gastronómico, el potencial es tremendo. ¿Cómo ves en Los Toldos o Viamonte al 2035, al 2040? ¿Cómo lo soñás y qué están haciendo, además de algunas de estas cosas que me estás mencionando? Bueno, venimos trabajando en planes estratégicos pensando en Viamonte del 2050, ¿no? Y mucho de lo que trabajamos tiene que ver con la infraestructura, los servicios que se les dan, porque digamos, no hay desarrollo si vos no tenés infraestructura y no tenés servicios para que una empresa se instale, para que la familia para que haya inversiones, ¿no? Para que haya inversión. Trajimos además una sede en la Universidad de Lunova, tecnicaturas donde quien aprueba esa tecnicatura ya después entra en segundo o tercer año de una carrera en la universidad. Entonces, eso ha permitido mejorar muchísimo la educación de la gente que se queda en nuestro distrito. Yo creo que es muy difícil pensar el 2035 con la inteligencia artificial y con, la verdad, la realidad de los robots que hoy existen y cómo esto va a mejorar o empeorar nuestro mundo. La verdad es que es difícil pensar el mundo que viene. Se han hecho muchísimos cambios. Lo que sí creo es que es fundamental tenerlo planificado y tener planificado hacia dónde ir. Primero el desarrollo de la infraestructura y después trabajar con la provincia, porque si no hay un proyecto provincial de desarrollo y si no existe comunicación entre las localidades del interior, es muy difícil que nos potenciemos. Si sigue habiendo una mirada centralista de la Argentina, es muy difícil. Yo digo, lo más ejemplificativo de todo fue en la pandemia. Cuando la pandemia se declaró y en los próximos meses, las 3 personas que figuraron ahí eran 3 porteños. Y esto no es darle una connotación negativa, porque tanto el presidente, en su momento, como el jefe de la ciudad, como el gobernador de ese momento, eran 3 porteños. Cerraron el país y nosotros estuvimos esperando 5 meses que venga el virus. Entonces, la verdad es que hay una mirada tan centralista en todo que nos lleva puesto al interior. Y esto no es si bien hay una vieja pelea interior con Buenos Aires, creo que no tiene que darse la pelea, yo creo que tiene que debatirse, porque tenemos que convivir. Y eso es una pelea que muchas veces no depende de dónde nacieron los actores, ¿no? Porque ha habido presidentes no porteños que fueron muy unitarios, digamos, totalmente, en los últimos años te estoy hablando, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, eso me parece que es un tema complejo que hay que atacar, porque si no vamos a seguir perdiendo posiciones, ¿no? Sí, totalmente. Y va a seguir desangrándose el interior en pos de un área que al final del día la gente vive con una calidad de vida catastrófica, ¿no? En el Gran Buenos Aires, la mayor parte de ellos, ¿no? Falta de seguridad, educación, etcétera, etcétera. Totalmente. Es que yo te planteo eso porque es lo que permite, primero la gente decir, che, 3 porteños. Ahora, como vos decís, no importa dónde naciste, importa la mirada que tengas del país, porque además tenemos que convivir. De nuevo, esto no tiene que ser una pelea. Ahora, lo que sí tiene que ser, claramente, es una diferenciación de la política que se va a llevar a cabo, porque tiene que haber políticas de Estado. Ahora, no es la misma política de Estado que vas a desarrollar en el conurbano que vas a desarrollar en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior de la provincia de Río Negro. Son totalmente diferentes. Y tener políticas distintas, aún en la provincia, no implica de que vos hagas diferencias negativas, sino todo lo contrario, sean positivas. Yo digo, en nuestras localidades, cuando vos tenés un fin de semana donde hay hurtos, roban garrafas, 5 o 6 garrafas en diferentes casas, parece una catástrofe de seguridad. Y alguien que está en el conurbano escucha esto y se está riendo. Dice, acá no hay 5 garrafas, se nos mueren 5 personas en nuestro distrito. Entonces, esa realidad tan disímil
digamos, la tenés que afrontar de manera distinta. La seguridad la tenés que plantear de una manera en una población del interior con 22.000 habitantes y en otra del conurbano. Lo mismo que la educación. Vos la educación en el interior del país posiblemente necesites la mañana o la tarde para dar educación primaria, secundaria. No necesitas el doble turno, porque para eso tenés instituciones como los clubes que funcionan, como talleres culturales, como un montón de desarrollos que los chicos, bueno, están compartiendo con amigos en la calle, no necesitan que haya un mayor. En el conurbano no es así. Y en el conurbano necesitarías obligatoriamente el doble turno. Yo estoy convencido que tendría que haber doble turno para que todo chico hasta los 18 años primero tenga las 3 comidas, desayuno, almuerzo y merienda, y con eso te conformes. Y por otro lado, que tenga uno de los turnos que sea para la instrucción propia y el segundo para dar clases culturales, de educación física y para que hagan las tareas. Y que no estén en la calle. Es que yo creo de que si eso se logra, vos no podés ver ningún chico menor de 18 años en la calle porque lo tenés que llevar. Entonces es mucho más fácil identificarlo. Te digo, las medidas son distintas, habría que debatirlas, pero son distintas para el conurbano y el interior, para las grandes ciudades y el interior, el Gran Rosario, de nuevo, el Gran Mar del Plata. Digo, son diferentes las soluciones, pero hay que animarse a discutirlas. El problema es el centralismo, que hoy también lo tenemos. O sea, hoy en el Poder Ejecutivo hay una mirada muy centralista de lo que es el país, sin importar lo que es el interior. Y digo, hay que tener una mirada mucho más global. Bueno, nosotros llamamos a una identidad de agroempresarios de desarrollo federal, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con esa mirada que estás proponiendo, ¿no es cierto? Es una mirada abierta, que tenga en cuenta las distintas realidades y que cada una de ellas aproveche lo propio de la mejor manera, tal como venís expresando. Bueno, creo que hemos recorrido muchos de los temas que son relevantes. No sé si te queda algo para el cierre, algún tema. No, en esto yo creo, para cerrar esta cuestión, en la discusión con parte de la sociedad rural de allá de General Viamonte a fin de año, mostramos algunos números. Y vos sabés que en retenciones en el General Viamonte se van aproximadamente por año 300 millones de dólares. ¿Qué sería con esos 300 millones de dólares que quedan en la zona, no? Nosotros si tuviéramos el 10% por año de eso, tendrían todas las calles asfaltadas, las escuelas serían las mejores, los hospitales los mejores. Y vos entrás a un pueblo y vos ves en general la pobreza del pueblo. O sea, donde se produce la riqueza, vos tenés pobreza en las instituciones. ¿No es ilógico eso? Entonces no va a haber desarrollo. La única manera de que haya desarrollo federal es que donde se produce la riqueza, vos tengas las mejores instituciones, tengas las mejores escuelas, tengas los mejores hospitales, digamos, es lógica. Y yo no digo con eso de que vengan los 300 millones y se queden en el distrito, porque por supuesto tiene que haber desarrollo nacional. Ahora, que una parte se quede. ¿Cómo puede ser que nos vayan 300 millones de dólares por año y se nos corte la luz en el verano? ¿Me lo explicás? Inexplicable. Bueno, eso tiene que ver con no tener una mirada federal. Y de nuevo, Viamonte no es el centro del mundo, pero sí es un ejemplo de lo que seguramente ustedes charlarán acá con muchos otros intendentes. Ojalá que esto sirva para el aporte de la discusión y del debate de lo que viene, porque al mismo conurbano necesita una mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida se le puede prestar si también el interior está desarrollado. Ya creo que se ha notado de que así no se puede seguir. Si el interior está mejor desarrollado, parte de la gente que tuvo que emigrar a esos lugares va a volver a sus lugares de origen, ¿no? Y eso equilibra mejor todo, ¿no? Totalmente. Además, para tener un país federal en serio. Sí, en serio. Bueno, esta es una visión que tenemos desde nuestro ciclo, desde todas las actividades, donde el desarrollo territorial y estamos convencidos que la bioeconomía forma parte importante del mismo, es sustantivo, y hablar con los actores, como los intendentes, me parece que justamente es encontrar esa riqueza, esa variación que muchas veces en los medios o en los medios porteños no están presentes. Así que vamos a seguir por esto, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por estar hoy aquí, y con esto seguimos avanzando con nuestro ciclo cuarto, comunicándonos, de agroempresario.com. Gracias.